Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día más cerca de. Gracias por estar más cerca, gracias a la gente que nos ve a través de Telecibao HD, también del circuito Teleduarte, el canal 49, también de Vega TV y por supuesto de TV Quisqueya para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico. Recuerde, en YouTube tenemos nuestro canal Más Cerca RD. Se suscribe, comparte, comenta, activa las notificaciones y sobre todo se informa. Dijimos previo a la pausa que vamos a hablar de política, que vamos a hablar de seguridad y que vamos a hablar del Partido de la Liberación Dominicana, precisamente con una miembro de su comité central, que es Gineuri Díaz. Ella es ingeniera civil, industrial, pero no vamos a hablar de eso ahora, sino de política, de seguridad, de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional, de la cual forma parte. Bienvenida a Más Cerca. Muy buenas tardes, Anibelka. Buenas tardes, Vicente, Marisol, Ángel. Gracias a ustedes por la invitación. Yo muy halagada de estar aquí y muy buenas tardes también a este público de este espacio Más Cerca. Bueno, Gineuri, bienvenida, un honor. Bueno, hoy particularmente yo leí lo que ya sabía, y es que la mesa de no solo la de seguridad, la mesa del CES, del pliego de reforma, que eso está en un limbo, que no se sabe de qué es lo que va a pasar. Es así. Así es, nosotros estamos participando, como dijo todavía. No, la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional. Yo estoy participando por el Partido de la Liberación Dominicana en mi calidad de subsecretaria de la Comisión de Defensa y Seguridad Nacional del PLD. Esta mesa no se reúne desde hace ya un mes, fue la última reunión. ¿Quién lo está coordinando? Nosotros, el CES tiene como tal, como organismo una dirección, pero quien coordina es el Ministerio de Interior y Policía, un viceministro, dentro de lo que tiene que ver con el gobierno, pero los partidos políticos de oposición como tal dejamos de asistir a esta mesa de seguridad ciudadana porque entendimos que los informes y todos los aportes que nosotros podíamos hacer o que habíamos hecho no habían sido tomados en cuenta, y en esto me refiero no solo al PLD, sino también que se retiró la Fuerza del Pueblo, así como también el Partido Revolucionario Dominicano y otras instituciones que forman parte de la sociedad civil, porque es que como tal el proyecto dentro del Consejo Económico y Social en las mesas solo permite consenso y disenso, es decir, los informes que nosotros podíamos presentar o los aportes no iban a ser o no fueron tomados en cuenta para lo que tiene que ver con la reforma de la Policía Nacional, porque ya todos los planes y proyectos ya están tomados. Ya están tomados. Ya diálogo, entonces. Exacto, ya están puestos en marcha. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos, y yo lo he dicho públicamente, que para la reforma de la policía se debería, ¿verdad?, hacer un verdadero diálogo nacional donde se le permita a todos los partidos políticos, a todas las instituciones de la sociedad civil, hacer estos aportes reales. Porque como tal, la seguridad ciudadana, que es seguridad interior y es primordial en el Estado y actualmente la República Dominicana, que vive un momento de inseguridad, y que los niveles de inseguridad han aumentado en el año específicamente 2021, porque en el 2020 estuvimos en confinamiento. No lo digo yo, existe un estudio del PNUD que lo revela. Es un momento de que el gobierno se siente a ver la realidad de la República Dominicana, a ver la realidad y los informes, los aportes que tienen que hacer los partidos políticos que realmente no fueron tomados en el Consejo Económico y Social, y que debo aportar ya como dirigente, no solo como miembro de la mesa, que por ejemplo la mesa de hidrocarburos nunca se reunió. Nunca hubo una reunión, siempre se pospuso, y hay mesas, por ejemplo, como la de la reforma constitucional, que tampoco se llegó a un acuerdo. Nosotros habíamos hablado también en el Consejo Económico y Social que entendíamos que la mesa que estaba trabajando todo lo que tiene que ver con la reforma en cuanto al sistema judicial debería de trabajar de la mano con nosotros y también recibir los aportes que se estaban haciendo dentro de la seguridad ciudadana y la reforma de la policía, porque una de las debilidades del sistema es que existe como tal una debilidad en el sistema judicial de la República Dominicana. Por ejemplo, cuando una persona pone una denuncia, a veces el sistema de justicia, por su debilidad, no hace el procedimiento adecuado. También cuando un policía, por ejemplo, detiene a una persona, un delincuente, el Ministerio Público hace un proceso inadecuado y, por tanto, el policía se ve incluso en peligro porque este delincuente puede arremeter contra él y ya luego
no hace su trabajo como debe hacerlo. Ante la paralización del diálogo que nos la confirma, ¿qué resta? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros vimos que quien está dirigiendo el Consejo Económico y Social le rindió un informe al presidente. De hecho, yo decía, pero ¿cuál informe rindió? Porque al final, en el Consejo Económico y Social, en la reforma de la policía no llegamos a ningún acuerdo. La de hidrocarburos no se reunió nunca. Entonces, la de la reforma constitucional tampoco se llegó a un acuerdo. Lo que vemos es que el gobierno hace planes, proyectos sobre la base de irrealidades y que como tal se deben materializar, se debe llevar a la realidad lo que está pasando en la República Dominicana. Yo siempre digo, y un aporte que entendemos que puede ser muy significativo al tema de la inseguridad ciudadana, es el hecho del censo, que el gobierno ha dicho que lo va a realizar en noviembre de este año próximamente, y sería un gran aporte, porque el censo revelaría la cantidad real de habitantes que tiene la República Dominicana por territorios, las divisiones, por ejemplo, y se podrían hacer unos patrullajes de acuerdo a la cantidad de habitantes, realizar policías especializadas de acuerdo a las provincias, porque cada provincia de República Dominicana tiene una naturaleza diferente. Una realidad distinta. Claro. Y precisamente aterrizando un poco en el tema de la delincuencia per se en las calles, hoy un caso de sicariato evidenciado y esta práctica se ha ido motorizando en República Dominicana, es cada vez más común y aparentemente está escalando estratos. Un estrato social ya más privilegiado como son los abogados. Tú como especialistas de seguridad, ¿cuál es tu visión de esta situación y tu recomendación al gobierno? En este sentido, y qué bueno que resaltas el hecho de especialista en seguridad, porque más que una dirigente de un partido, cuando yo hablo de este tema hablo realmente como especialista. Y es que después de la pandemia, post pandemia, hay algo que fuera de todo no depende del gobierno y es la situación psicológica que está viviendo la República Dominicana post pandemia. Estos actos de violencia que se han desencadenado, mucha gente que estuvo en confinamiento y luego la gente no ha reaccionado, no ha seguido el curso, sino que ha tenido situaciones psicológicas que afectan y que inciden directamente en estos actos de violencia. La violencia y como tal la inseguridad ciudadana no siempre depende, ¿verdad?, como tal, de que sean actos de delitos comunes, porque la definición de seguridad ciudadana como tal es la convivencia de los ciudadanos entre sí, evitando los actos violentos en los mismos, aunque no se trate de un acto, por ejemplo, de hurtos, de algo criminal como tal, o sea, en el ámbito, por ejemplo, de robo y de la ilegalidad, sino que un acto de violencia entre dos personas también es inseguridad ciudadana. Entonces, en ese sentido, el gobierno debe ver la situación de la inseguridad desde un plano macro, desde un plano general, desde el punto de vista psicológico, no solo en cuanto a los policías, sino también en cuanto a los ciudadanos. En las 14 medidas que llevó a cabo, o que, bueno, dictaminó, pero que no se están llevando a cabo, el comisionado ejecutivo para la reforma de la policía, de hecho, el señor José Vila del Castillo específicamente, hablaba de que en cada destacamento se iba a poner un personal de salud pública para poder determinar la salud mental de los detenidos. Y yo decía, pero también la salud mental. Fue a raíz del caso de David de los Santos. Claro, Sí. que al final. Que fue una estrategia para aplacar la ira de la población. Exactamente, porque al final no se están llevando a cabo. Y si ustedes Ni analizan. se va a llevar tampoco. Exacto, si ustedes analizan, debería al mismo tiempo hacerse una evaluación psicológica no solo para los detenidos, también para los policías, y debería también llevarse a cabo un estudio real de por qué se dan estos actos violentos, una investigación real para poder dar al traste con el problema real de la inseguridad en la República Dominicana. Ingeniera Díaz, sí, disculpe, como usted bien señala, el problema de la inseguridad ciudadana va más allá de los simples robos o simples delitos que uno anteriormente estaba acostumbrado, los robos a mano armada, las incursiones en la casa. Estamos viendo un incremento en los feminicidios, estamos viendo un incremento de violencia intrafamiliar, pero también estamos viendo un perfil más elaborado de crímenes, asaltos con armas largas, organizados, asesinatos, sicariatos puramente dicho, o sea, emboscadas. Y vemos también cómo la violencia y el narcotráfico han aumentado de forma generalizada. Esto se debe a fenómenos simplemente internos o también hay factores externos que están incidiendo dentro de la República Dominicana.
Ciertamente cuando yo hablo de la seguridad, siempre digo que la seguridad ciudadana, al final, como es seguridad interior, debe verse, repito, de forma macro, porque es un problema de seguridad nacional. Esas armas tan sofisticadas, ¿cómo llegan a la República Dominicana? Llegan por la frontera, en su mayoría. Este tráfico de armas se hace por la frontera entre República Dominicana y Haití, y eso no es un secreto para nadie. Y eso es un problema de seguridad nacional. Ellos dicen que somos nosotros que le llevamos armas a ellos. No, y ellos, pero ¿y de qué manera? Esas armas no llegan. En ese sentido, apoyas la pared que está levantando el gobierno dominicano en algunos tramos. Yo no digo pared porque... La verja. No, es que... No es, La ellos verja. le dicen finamente muro, pero es una pared de unos Es una pared de metros. block, ni siquiera de hormigón. Realmente esta verja perimetral, como ustedes es el término, ¿verdad? Esta verja perimetral, más que todo, no solo debe referirse a lo físico, porque debería de ser una verja perimetral. Las fronteras, nosotros tenemos fronteras no solo terrestres, tenemos fronteras aéreas, tenemos frontera marítima. Entonces no se Pero trata... ¿estás de acuerdo con lo que se está haciendo hasta ahora? No, estoy de Con acuerdo. lo que se ha anunciado, por lo menos. Estoy de acuerdo con que se levante el muro, pero que no sea una estructura física, sino que realmente se haga una vigilancia real como se estaba haciendo, porque El debo muro aclarar, tecnológico. Que se estaba haciendo. se estaba haciendo. Ah, Debo sí. aclarar que la gente muchas veces no sabe, no conoce el hecho de que en la gestión anterior ya se había iniciado esta obra y que durante la gestión del presidente Danilo Medina, específicamente en la gestión del mayor general retirado Rubén Darío Paulino Sem, se levantaron alrededor de 28 kilómetros de esta verja perimetral y que como tal estaba auxiliada de drones y de los 5 puestos interagenciales que se crearon para vigilancia de la frontera. Desde ahí, ¿Y por qué es que siguen llegando tantos haitianos, tantas armas, tanta droga en un ambiente de ilegalidad absoluta? O sea, ¿qué demonios es lo que pasa? O porque hacemos muros, ponemos drones, pero sigue siendo el mismo cuerpo especializado y corrupto que está ahí. es que debería de, la respuesta a eso es otra pregunta. ¿Realmente se está realizando? Porque a veces yo digo, es inentendible el hecho de que nosotros tengamos drones que pueden vigilar y que son supervisados porque son aeronaves no tripuladas, vigiladas por una persona, ¿verdad? Aunque no tenemos la capacidad para tener hombres en los 366 kilómetros que tiene la frontera, sí tenemos capacidad para hacer una vigilancia aérea y marítima. Es un asunto de voluntad política. Actualmente se ha desencadenado el hecho de que los haitianos llegan a la República Dominicana como Pedro por su casa. Y ustedes me dirán, pero seguían llegando antes, sí, pero ha Siempre. aumentado, Todo el tiempo. ha aumentado Siempre. el hecho de los delitos que se cometen en la frontera, ha aumentado el hecho de los haitianos ilegales que vienen a la República Dominicana y por tanto ha aumentado el hecho de la inseguridad ciudadana en la República Dominicana. Hay un Perdón, estudio cuando del... dice que por tanto ha aumentado los hechos de criminalidad y delincuencia en República Dominicana, o sea, eso está directamente proporcional a la llegada de haitianos ilegales. Es que eso es un factor también. La seguridad interior no solo depende de específicamente lo perimetral en cuanto a la seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana también, o sea, seguridad interior también es seguridad pública, lo que se refiere al perímetro, lo que se refiere a las instituciones y bienes de los ciudadanos. Eso es seguridad pública. Y actualmente el Estado no lo está garantizando. Por ejemplo, un ejemplo de eso es las cámaras del 911. Las cámaras del 911 hacían Ninguna sirven. Exacto, no están funcionando No. y hacían una labor de seguridad pública, porque Claro. cuando sucedía un caso, las cámaras del 911 habían brindado información muy positiva, la brindaban al C5I, que es el Centro de Comando y Control del Ministerio de Defensa. Actualmente no funcionan y por eso ustedes ven también que las personas desaparecidas, sobre todo en el Distrito Nacional, no existe información de dónde fueron vistos por última vez. Ingeniera Gineuri Díaz, el patrullaje mixto, ¿es solución? ¿Es correcto? ¿Está bien? Segundo, en el discurso de esta semana, Luis Abinader acusó así directamente a la oposición política, refiriéndose principalmente al PLD, bueno, que si no van a aportar, que se aparten. El PLD, ¿qué ha aportado en temas de seguridad a este gobierno? Nosotros, si nos dieran la oportunidad, ¿verdad? Porque a veces hay personas que me preguntan cuando yo saco artículos en los medios de comunicación, ¿y dónde estaba? Y yo digo, bueno, pero por mi edad ustedes deben de saber que me estuve preparando para poder hacer los aportes en este momento. Pero una realidad es que, por ejemplo,
nosotros habíamos hecho como porte el hecho del censo. Y qué bueno que aunque no nos dan el crédito, lo van a hacer probablemente y según ha establecido pero el gobierno. eso estaba vencido, eso había en que el hacerlo, año. obviamente. Sí, pero el censo como tal, que no lo habían tomado en cuenta para el tema de lo que tiene que ver con la reforma de la policía y seguridad ciudadana, arrojará datos muy importantes. Por ejemplo, como digo, las policías especializadas según la naturaleza de las provincias. El hecho también de poder saber qué cantidad de militares retirados de las instituciones de manera honrosa tenemos en cada provincia. O deshonrosa. No, honrosa porque podría dar al traste de la creación de una Guardia Civil, que es un aporte que nosotros hemos hecho. Guardia Civil. No la Policía Municipal como tal, sino a manera de hacer una Guardia Civil como funciona en los Estados ¿Y Unidos. por qué nosotros necesitamos militares, policías especializados, Guardia Civil? El problema está en el nombre y en cómo se denominen los actores, porque Lo que pasa es que Porque, actualmente, bueno. y me voy a suscribir a hablar del patrullaje mixto para luego contestar esa pregunta. no, casi no tenemos Imagínense. tiempo. Vamos a dejarle en el aire. Pero... Imagínense que ustedes, Cristian Casablanca, en estos días hacía un ejemplo magistral, aunque no es un experto en seguridad, porque decía, imagínense en los barrios, es que imagínense en los barrios, y él no es un experto en seguridad y así lo sabe la gente, que cuando en los barrios, por ejemplo, sale un tanque de guerra y un delincuente se metió motorizado por un callejón, ¿es cierto que ustedes creen que un helicóptero, que un tanque de guerra va a perseguir a ese motorizado que le quitó una cartera a esa señora? Bueno, imagínese Eso es usted. simplemente aparataje para que la gente entienda que se le está resolviendo. En y no se está resolviendo nada. 5 segundos dijo el presidente que él va a hacer todo lo posible para que vaya a las escuelas el servicio militar voluntario. ¿Usted qué opina? Pero el servicio De manera militar sucinta. voluntario ya existe. se estaba haciendo. Y realmente no ha tenido, como todo dio sus luces, tuvo sus luces y sombras, pero el hecho no está en hacer planes y proyectos, está en que el gobierno se siente realmente y mire la realidad de lo que está sucediendo en la República Dominicana. El presidente dijo, miren, no miren para atrás, Sí. dijo en su discurso. Y realmente los miembros del Partido Revolucionario Moderno que estaban en ese momento en la actividad no miraron para atrás y la mayoría fueron atracados de manera jocosa, ¿Cómo pero así? fueron atracados, sí, eso. Hubieron una cantidad de atracos que En el evento, después del evento. en el evento, y realmente fue que los miembros, no lo No estoy miraron inventando para de verdad, que sea jocoso, no miraron para atrás porque el presidente le dijo y le robaron la cartera. El presidente Gineuri- debe de sincerizarse con la población. Gineuri Díaz, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, experta en seguridad. De hecho, es miembro de la Mesa de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Policía Nacional del CES. Gracias por acompañarnos. Gracias y a ustedes a veces por la para atrás, invitación. a veces para adelante, pero nada. Seguimos. Gracias por estar más cerca. Gracias a ustedes. Ya volvemos luego de la pausa con mucho más de nuestro contenido de hoy. Contenido. Anibel Carrosario, más cerca, más cerca.